tardes. Queremos daros a todos las gracias por venir a este acto de proclamación de Valverde de la Vera como uno de los pueblos más bonitos de España. A continuación, tiene la palabra la excelentísima alcaldesa de Valverde de la Vera, Esperanza Mayera Sánchez. Director General de Turismo, don Álvaro Sánchez Petrina, Pablo, Antonio Boiga, diputado, presidente de la Mancomunidad, don Francisco Mestre, presidente de Adicobe, amigos, alcaldes, alcaldesas, familia y vecinos. Os doy la bienvenida y espero que el acto de hoy nos sirva para poner a Valverde en el sitio que se merece. Decía Miguel Delibes, un casi paisano nuestro de las tierras altas de Castilla, que conocía bien a los santos inocentes extremeños, que cada mañana era como si el mundo se creara nuevo para él. Y esa sensación del escritor vallisoletano se produce en este rincón del mundo cada amanecer, cada mañana, cuando se acentúa el olor a jara, a mimosas, o a quejigos y brezos, a romero o albahaca, cuando despiertan los sentidos que acompañan al nuevo amanecer. El mundo vuelve a crearse y el sol en su despertar ilumina cada bravío, cada prado, cada hondanada, cada valle, cada sendero, cada montículo. Ilumina la higuera, la oliva, el roble, la encina, la parra, el cerezo, el castaño y el ciruelo. Los mismos árboles que el Creador dotó al paraíso. Ilumina la sinfonía de caños, fuentes, acequias, regatos, arroyuelos y regueras, que van labrando la piedra en cánticos siglos, la piedra milenaria, las columnas, las sillerías, vericuetos y callejuelas, callejones de misterio y embrujo, el adobe y el barro, la tierra, la madera, el agua y el cielo. Esas múltiples sensaciones que emborrachan los sentidos y alborotan el corazón y también el alma. El silencio del Jueves Santo, roto solo por el sonido de las vilortas que escalofrían la noche, los pies descalzos del empalao que pisan las piedras que tantos pies ya han pisado, el caminar por los intersticios del tiempo dejando un halo de devoción y manda, ensogando para apretar y retener bien los sentimientos. Valverde, fuerte como su gente, de carácter recio, tradiciones firmes y convincentes. La gente que ha ido forjando su espíritu, su grandeza y su belleza. Porque un pueblo no solo es bello por su fisonomía, sino por la gente que lo puebla y el temperamento que lo distingue de otros lugares. Gente hospitalaria, alegre y esforzada, de manos callosas y agrietadas, acostumbradas en su tiempo a la azada, al arado, también a la caricia y la ternura. Gente de mirada fiel y sonrisa franca, gente que dejó, deja y dejará una huella indeleble para siempre, una impronta al futuro. Valverde de la Vera, el pueblo más bello del mundo, donde cada mañana renace y se recrea la vida. Gracias.